No es que nosotros dispusiéramos, hoy puedo venir. El Señor nos trajo a este lugar, nos trajo aquí, con el corazón dispuesto para adorarle, ¿sí? Así que vamos a continuar, vamos a orar para continuar. Padre, te damos gracias, gracias Señor por esta tarde. Gracias Padre porque tu palabra, Señor, nos traerá guianza, Señor, guianza a nuestra vida, a cómo conducirnos, Padre, a cómo, Señor, hacer tu voluntad, Señor, porque estamos en esta tierra, Padre, buscando hacer tu voluntad, Señor. Buscamos eso, Padre, porque no podemos, Señor, hacer nada, Señor, sin tu guianza. Nos equivocamos, cometemos errores, pero con tu guianza, Padre, vamos avanzando, Señor. Te damos gracias, Señor. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, para que esa porción de esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros caiga en esa tierra buena, Señor, y podamos vivirla, Señor, y dar testimonio de lo que tú has hecho con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. ¿Hay alguien que esté visitándonos por primera vez? No, ¿verdad? Ya casi todos somos de casa. Bienvenido, hermano, qué gusto verlo. Bienvenido. Bien, el tema que hoy estaremos viendo es guiados por el Espíritu Santo. En la mañana el pastor Frías estuvo dándonos el tema de llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Vamos a dar continuación con este tema, ¿verdad? Vamos a ver en Juan 16, versículo 12 y 13. ¿Si lo pueden poner, Adrián? Ok, vamos a dejar que nos puedan apoyar con eso. Bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes conoce el Espíritu Santo? Amén. ¿No se oyó muy fuerte, hermanos? ¿Quién de ustedes conoce el Espíritu Santo? Amén, amén, amén. Sin Él realmente no seríamos nada, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí lo hemos invitado a estar en nuestro corazón, ¿verdad? A que guíe nuestras decisiones. También a que cuide, a que nosotros nos enseñe a cuidar este templo, ¿verdad? Que es de Él, que podamos seguir avanzando, ¿verdad? Que nos ayude a no hablar bajo nuestra propia cuenta, que eso es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros le hemos dicho al Espíritu Santo, ven y toma el control de mi vida, ven, sí. Entonces, no hablamos por nuestra propia cuenta, hablamos por lo que dice su palabra. Y eso es estar llenos del Espíritu Santo, cuando su palabra viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer para que su palabra nos llene? Leerla, ¿verdad? Leer la Biblia, ser llenos de su palabra. No nos dice, apréndete un versículo o apréndete dos. Nos está diciendo, ven y llénate de mi palabra. ¿Y para qué cree usted que Él nos dice, llénate de mi palabra? Para que cuando estén las circunstancias o decisiones que tengamos que tomar, el Espíritu Santo viene y sabe, sí, que está su palabra aquí. Pero si nosotros llenamos nuestra mente de cosas que no edifican, que no nos ayudan, ¿usted cree que el Espíritu Santo nos va a ayudar? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Si realmente nosotros anhelamos que Él nos guíe, pues tenemos que esforzarnos y tomar una decisión, ¿verdad? En decir, te hemos cedido el control, ¿sí? ¿Ya me pueden apoyar con eso? Ok. Bien, vamos a leer Juan 16, versículo 12 y 13. Y nos dice su palabra, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Repitan conmigo, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Nos dice, ¿verdad? Aquí, ahora no las podemos sobrellevar,
pero Él los guiará a toda verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que sea el Espíritu Santo el que nos esté guiando y no nuestra humanidad, porque a nuestra humanidad le encanta venir y tener el control, ¿verdad? Bien, el Espíritu Santo guía a los creyentes llenando sus mentes de su palabra. Todo hijo de Dios que tiene la guianza del Espíritu Santo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos desenvolvemos cuando tenemos la guianza del Espíritu Santo? Caminamos en completo control, ¿verdad? Como les decía, ante una circunstancia, sabemos cómo vamos a responder porque el Espíritu Santo está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Pero si nosotros caminamos con el Espíritu Santo a un lado, pero no le permitimos entrar en nuestro corazón, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Que no estamos siendo guiados por Él. ¿Por qué? ¿Qué hay en nuestro corazón que le impide al Espíritu Santo tomar el control? Odio, rencor, inconformidades. ¿Qué le quiere poner usted en su corazón para que el Espíritu Santo no tenga el control? Amargura, ira, odio, ¿sí? ¿Usted cree que Él va a poder entrar al corazón? No, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿de qué tenemos que ser llenos? De su palabra, ¿verdad? Y vemos en Primera de Colosenses, en capítulo 1, versículo 9, y nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba por eso. Pablo pedía al Señor porque la iglesia fuera llena de su conocimiento y sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para poder desenvolvernos con sabiduría, para poder afrontar todas las situaciones que nos vienen. ¿Pero por qué? Por su palabra. Nada más que por su palabra. No hay otra forma. ¿O ustedes conocen otra forma, hermanos? Porque yo no. ¿Sí? Entonces nuestra mente debe estar llena de su palabra. Y muchas veces decimos: ay, pero es que aprenderme toda la Biblia, ¿cómo va a pasar eso? No, es que no puedo. Mire que lo he intentado y me he esforzado tanto, pero no puedo. Y yo sé que no sucede aquí, ¿verdad? Pero he escuchado en otro lugar, fuera de aquí de la iglesia, que me dice: pastora, es que usted cree, mi mente no puede aprenderse un versículo. La verdad que lo he intentado tanto, pero no puedo. Pero luego le pregunto: oiga, ¿y la serie tal? ¿Se sabe todos los personajes? Sí, hasta he investigado de lo que es de su vida personal. Pero me dice que no se puede aprender los versículos. ¿Verdad que no es por ahí? ¿Verdad que sí podemos aprendernos, ¿verdad?, cada versículo? Porque de lo que estemos llenos, hermanos, es de lo que vamos a dar. De lo que estamos llenos. Y todos aquí necesitamos estar llenos de su palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos conduzca y vea que no nos vamos a desviar. Y si estamos por ahí por desviarnos, el Espíritu Santo va a venir: hey Gina, por ahí no es, por ahí, hey, enfócate, vente por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos atentos a su palabra y viene y nos corrige. ¿Quién no quiere ser corregido para no perderse del camino? Amén, ¿verdad? Pero cuando uno no tiene su palabra, ¿qué tenemos? Tenemos la mente vacía. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que nos va a guiar entonces? Si nuestra mente, pues, no hay nada, ¿verdad? Yo veía que era un ejemplo, ¿sí? Te sacaste un auto, 0 kilometraje, está nuevecito. ¿Qué necesitas hacer para que ese carro funcione? Llenarlo de gasolina primero, ¿sí? Porque si no, ¿hacia dónde va a ir? Pues no va a ir. Y si te lo dieron de la agencia, saben que le ponen poquita gasolina, ¿verdad? Y hasta donde llegue, ahí te vas a quedar, ¿sí? Ahí te vas a quedar. Entonces nosotros, para seguir conduciéndonos en nuestra vida, tenemos que estar llenos, llenos. Y no es de que ya vino la palabra y no, constantemente tenemos que estar siendo llenos de su palabra
¿Para qué? Para poder funcionar. Si no, nos vamos a quedar sin combustible a mitad ¿de qué camino, verdad? ¿De qué circunstancia? Y esto es por lo que Pablo oraba y decía, ¿verdad? Llénalos de su conocimiento. Y nosotros hoy en este tiempo, hermanos, ¿cuánto tiempo oramos? Nos quedamos dormidos, ¿sí? Empezamos a leer la Biblia y parece que, sí, no sé qué contenga, que la brisita o algo, ¿verdad? Pero nos hace quedarnos dormidos. Y luego no solamente no orar, cuando dices, bueno, está bien, a las 3 de la mañana me agarró el sueño, no pude orar. Pero a las 8 de la mañana dices, ayuna. Pero quedaron unas carnitas bien ricas de ayer y no las pude probar. ¿Cómo crees que no voy a comerlas? Y le seguimos, no oramos, no ayunamos y no leemos la palabra. Pero estamos aquí diciéndole al Señor, ayúdame, guíame, ¿sí? Pero no nos estamos alimentando de su palabra, ¿sí? Para seguir avanzando, ¿qué necesitamos? Palabra, 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 ¿sí? No solo conocerla y decir aquí tengo su palabra, no, necesito que baje y necesito vivirla para poder, ¿qué, hermanos? Para poder dar testimonio de ello. Si no, ¿cómo? Nada más vamos a tener conocimiento, pero ¿qué experiencias tenemos de la palabra de Dios en la que podamos decir, yo doy testimonio de ello? Y decía, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? Y ahora voy con los varones, porque los varones también dicen, no se me quedan los versículos, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, tengo mucho trabajo, sí, llego cansado. Pero les preguntas del fútbol y te dicen todos los nombres de los jugadores y hasta cuánto costó tal jugador. Y no nada más de nacionales, internacionales también nos así, ¿verdad? Y cuando decimos, llénate de tu palabra, estoy cansado. Es que si vieras todo lo que me hicieron trabajar hoy, o lo complicado que fue el día. Nada puede ser más complicado, hermanos, nada que no nos deje llenarnos de su palabra, ¿sí? Llenos de su palabra. Pablo está pidiéndole a Dios que la iglesia sea llena de su conocimiento y de su sabiduría. Hermanos, Dios nos ha dado la salvación, que es el mejor regalo, ¿verdad?, que hemos tenido. Pero de ahí en adelante, ¿qué nos toca a nosotros? Esforzarnos, ¿verdad? Y llenarnos de su conocimiento, de su inteligencia, de su sabiduría. Entre más nos llenemos de su palabra, ¿sí?, más fácil será para el Espíritu Santo guiar nuestras vidas. Mire que cuando nuestra mente a veces nos diga, es que esa es la mejor decisión que puedes tomar, ¿sí? Yo necesito venir y que el Espíritu Santo me diga, sí, llena, por ahí es. Yo necesito confirmar eso. ¿O usted quiere cometer errores que después le duelan? ¿Verdad que no? ¿Y qué nos dice su palabra? Porque de repente decimos, ay, es que no sé, pero su palabra nos dice, ¿sí? Yo te diseñé, yo te elegí, tienes la mente de Cristo, ¿sí? No somos cualquier persona. El Señor nos ha dado un diseño divino, ¿verdad? Pero que tenemos que mantenernos y esforzarnos en alimentarnos de su palabra. Ese es el esfuerzo diario de cada día, hermanos, que tenemos que hacer. Si no somos llenos de su palabra, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Sí? Entonces vamos así, que el aire nos avienta, ¿verdad? Entonces, si estamos firmes nosotros en su palabra, vamos a caminar recto por donde el Espíritu Santo nos vaya guiando. Vamos a ver en Efesios 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Su palabra viene y nos aprieta, su palabra viene y nos ajusta, su palabra viene y nos dice: hey, Gina, por ahí no es, hey, estás mal por ahí, te vas a equivocar y te va a doler después, ¿sí? Entonces su palabra nos está diciendo: yo no puedo satisfacer los deseos de mi humanidad, yo no puedo satisfacer los deseos de mi carne, yo tengo que estar buscando la palabra del Señor para continuar adelante, para que el Espíritu Santo esté siendo esa guianza a mi vida. Y esa guianza es lo que yo tengo que estar buscando cada día, cada día. En Efesios 1:16 nos dice: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y nos vuelve a mencionar, Pablo no cesaba de orar por ello. Nosotros estamos orando por ello, hermanos. Nosotros estamos elevando nuestras oraciones por decir: Padre, que tu pueblo sea lleno de tu conocimiento. Porque también a veces pensamos nada más en nosotros mismos y no pensamos en el hermano que está al lado, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos por ello, porque somos un cuerpo. El conocimiento de Dios, que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos, es nuestra oración, que abra nuestros ojos espirituales. Queremos seguir esforzándonos porque su palabra pueda permanecer en nosotros, ¿verdad? Pablo está clamando que la iglesia sea llena del conocimiento del Altísimo, por eso rogaba, y ese debe ser nuestro mismo ruego. Cristo dijo: conocerá la verdad. Pero mire, a veces nosotros estamos como constantemente, bueno, yo puedo decir que por mucho tiempo era así, ¿verdad? Y decía: deja de tomar, deja de hacer esto. Y la verdad es que yo no iba a cambiar nada, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo se lo iba a cambiar. Pero si yo le decía: la palabra de Dios dice de ti esto, que eres el Hijo amado del Señor, que hay promesas para ti, Él va a hacer el cambio sin que yo tenga que estar forzando y diciendo, ¿sí?, las cosas. Pero a veces nosotros nos creemos más que decir: por mí va a cambiar. La verdad es que nadie va a cambiar por nosotros, hermanos, ¿sí?, si no es por la obra del Señor, ¿sí? Cuando esta palabra entra en nuestro corazón, usted no sabe las cosas que Dios puede hacer con nuestras vidas. Es una vida que debe estar completamente consagrada al Señor. Cuando estamos llenos de su conocimiento y realmente nosotros valoramos esa obra de Cristo que nos dio su salvación y reconocemos que esa muerte fue por darnos salvación, ¿sí? Valoramos ese sacrificio de vida que Él hizo. Y creo que ya no estamos dispuestos a decir: voy a perder el tiempo, esto lo pospongo y voy a hacerlo después. Ese no debe ser, hermanos, ¿sí?, sino que valorar lo que Él hizo por nosotros. Y es cuando decimos: no me alejo del pecado por temor, me alejo del pecado porque reconozco que Jesús dio su vida por mí, por darme salvación. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor, ¿sí? Entonces yo no digo: es que temo y ahora por eso no voy a hacer esto. No, es que ahora mi corazón dice: por amor a ese sacrificio que Jesús hizo por mí, es por eso que ahora yo dejo de hacer estas cosas, ¿sí? Nos alejamos del pecado. El número 2 dice: el Espíritu Santo guía a los creyentes a una vida de perfecta santidad. Y eso lo vamos a ver en Efesios 5:16. Así que les digo: vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Y otra vez nos dice: vivan por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu. ¿Por qué cree que nos lo repite tanto?
porque a veces somos tercos, ¿verdad? Y necesita, hey, vamos. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Simplemente no podemos nosotros hacer lo que queremos, porque nosotros le hemos cedido ¿qué? Nuestra voluntad, ¿verdad? A Dios. ¿Todos hemos cedido nuestra voluntad a Dios? Amén, ¿verdad? Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. No satisfagan los deseos de la carne y andemos por el Espíritu. No le demos gusto al pecado, hermano, porque de repente cuando agarramos algo, después nos cuesta soltarlo, ¿verdad? Porque la carne dice, está bien, tú síguele, no pasa nada. Pero la realidad es que sí pasa. ¿Y sabes qué pasa? El Espíritu Santo se entristece, ¿verdad? Y nosotros queremos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Yo no quiero que el Espíritu Santo camine aquí a un lado mío, que me vaya siguiendo a todos lados. Yo quiero que esté dentro de mí. Recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios utilizaba a personas que venía y las ungía para que pudieran hacer ciertas cosas. Pero después de eso, ¿sí? Vino Jesús y dijo, les conviene que me vaya. Y la verdad que nos convino por ese sacrificio de amor que hizo. ¿Y qué fue que nos dejó? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ya no es de que Dios viene y unge solamente a una persona. Ahora el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para valorar ese sacrificio? ¿Qué le estamos permitiendo nosotros al Espíritu Santo para que guíe nuestra vida? ¿Sí? ¿Cediéndola? Tenemos dos fuerzas, vemos que tenemos dos fuerzas, la espiritual y la carnal. Y como lo decíamos, levantarnos y orar, decidir ayunar por ciertas cosas que necesita morir nuestra carne. A veces nuestra carne se opone. Y es difícil porque se pone terca. O nada más la mía, hermanos, ¿no? Es que los veo así como que, sí, nadie batalla. Bueno, ¿a qué tenemos que alejarnos? Dice, las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? ¿Sí? ¿A qué tenemos que alejarnos? Nosotros mismos sabemos con qué estamos batallando, ¿verdad? Entonces, eso, y venir y hablarlo con el Señor y decir, yo tengo que quitarme esto. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, lléname. ¿Hacia dónde me estás conduciendo? ¿Qué tengo que quitarme? ¿Sí? Debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra, para que así seamos guiados por su Espíritu, que nuestra mente esté llena, ¿sí?, de su palabra, para que al ver que el pecado anda por ahí rondando con nosotros, nosotros podamos decirle, alto, ¿sí? ¿Se acuerdan de, antes había un comercial que decía, alto? ¿Sí? Y poner ese alto y decir, no, esto no puedo hacerlo, ¿sí? Porque me estoy esforzando, porque le estoy pidiendo al Espíritu Santo, guíame, guíame. A mí me conviene que me guíe el Espíritu Santo y no mi carne. Y luego nos habla más el fruto del Espíritu. Primero vimos los asuntos del pecado, que esos no queremos nada en nuestra vida, ¿verdad? Y nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Y dónde va a mostrar todo eso? Lo tenemos en el corazón, ¿verdad? Y cuando algo sucede, ¿qué es lo primero que va a dar usted? Ese fruto, ¿verdad? Porque se está esforzando, porque su palabra, ¿sí? Usted se está llenando de su palabra. Recordamos el coche, ¿verdad? Que decía, lo llenó de gasolina, ¿sí? ¿De qué está llenando su mente? ¿De qué está llenando su corazón? De su palabra, de su palabra. Y ante todas las circunstancias, lo que venga
¿qué va a hacer usted? Dar su palabra. La respuesta va a ser su palabra. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la lucha diaria, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, mantenernos en esa sintonía, avanzando poco a poco. ¿Usted quiere llegar a la meta? Yo sí, sí. Yo me estoy esforzando porque sé que el regreso del Señor está cerca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar preparada? Llena de su palabra, ¿sí? Y que el Espíritu Santo esté guiando mi vida. ¿Para qué me sirve el Espíritu Santo? ¿Para qué quiero que guíe mi vida? Una, para tomar decisiones correctas. Cuesta mucho a veces tomar decisiones correctas. ¿Usted no batalla? ¿No batalla mucho? ¿Sí? Porque yo he tomado decisiones no bajo la guianza del Espíritu Santo, y la verdad que me han dolido, ¿sí? Me ha dolido y me he sentido aplastada hasta abajo. ¿Por qué? Porque no estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero cuando Él viene a mí y yo estoy dispuesta a llenarme de su palabra y que Él sea mi guianza, las cosas son diferentes, hermanos. ¿Quién ha vivido eso? ¿Pueden dar testimonio de eso? De que cuando Jesús toma el control y ustedes ceden el completo control del Espíritu Santo, las cosas cambian, ¿verdad? Las decisiones son correctas, porque no hacemos nada, no tomamos ninguna decisión que no venga sin la guianza del Espíritu Santo. Y así vamos a avanzar, ¿sí? No queremos sufrir por haber tomado una mala decisión y llorar y decir me arrepiento de no haber consultado la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así que nos podemos arrepentir y decir ¿por qué lo hice? Pero lo cierto es que ¿qué estaba en nuestra mente? ¿Qué estaba en nuestro corazón? Tenemos que tener nuestro contenedor lleno de su palabra, hermanos. Vemos en Hechos 16, del 6 al 10, este es un texto más evangelístico, pero vamos a ver lo que nos dice en su palabra, que es el ejemplo que quiero darles. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, ¿sí? Ellos estaban buscando ¿qué? La guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí ¿qué dice? Les prohibió hablar la palabra en Asia. ¿Y cuántos de nosotros a veces decimos, sí, ya estoy listo, estoy bien preparado, pero no le hemos pedido la guianza al Espíritu Santo? Y a veces hablamos antes de que el Espíritu Santo nos diga, sí, puedes hacerlo. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Otra vez, ¿qué es lo que ellos estaban buscando? La guianza del Espíritu Santo. Y aquí les dijo, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. ¿Y qué pasó? No lo hicieron, porque el Espíritu Santo dijo, hey, todavía no es tiempo aquí. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Hasta cuándo fueron ellos? Hasta cuando Dios les dijo, ahora sí es tiempo, ahora sí es tiempo. ¿Cuánto nosotros vamos a estar buscando esa guianza del Espíritu Santo? Que estemos escuchando su voz, que nos diga, ahora sí es tiempo, ahora sí habla, ahora sí sal. ¿Sí? Necesitamos estar buscando. Vemos que Pablo atravesó una región, mas sin embargo el Espíritu Santo le prohíbe. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? Guiando. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando hoy en día? Su guianza, hermanos, ¿verdad? Su guianza. ¿Aplicamos esto a nuestra vida cuando vemos que la palabra nos dice, ¿sí? Busca mi guianza, espera? ¿Realmente nosotros estamos haciendo eso hoy en día?
Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice su palabra? Esforcémonos, sí, esforcémonos en buscar su voluntad. Y muchas veces el Espíritu Santo nos dice, como les dijo, ¿verdad? No, no es tiempo. A ver, voy a decir a algunos jóvenes que están súper enamorados, ¿verdad? Y el Espíritu Santo les dice, hey, tranquilo, todavía no, no es el tiempo. ¿Qué sucede? Pero ¿por qué no? Es lo primero que dicen, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, porque el Espíritu Santo te está diciendo, aún no. Sí, pero obedecemos, tenemos que ser obedientes. Sí, tenemos que ser obedientes. Porque si no, ahí empieza la lucha, que sí, que no, sí. Pero ¿dónde está tu verdad? Sí, en la palabra. En que yo tengo que buscar esa guianza del Señor. Otras veces decimos, voy a invertir en un negocio, está bueno, ya está todo controlado, todo se mira muy bonito. Pero el Espíritu Santo dice, no. ¿Y qué sucede? Decimos, pero si todo se mira muy bien, no va a pasar nada. Si el Espíritu Santo está diciendo no, detente. Es mejor que después esté diciendo, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué me adelanté si no era el tiempo, verdad? O simplemente no tenemos paz. No tenemos paz. Pero nos aferramos, ¿verdad? Nos aferramos. Va a funcionar, va a funcionar. Pero no es así, hermanos. Y vemos en Romanos 8, del versículo 6, dice, porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? No estamos buscando el ánimo carnal, porque eso nos mata, ¿sí? Estamos buscando su ánimo espiritual, que es vida y paz. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar identificando, hermanos. Tenemos que estar viendo, ¿sí? ¿Cuál es su palabra? ¿Qué está trayendo para mí? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo? Pero dice, tenemos que estar siendo llenos de su palabra. Si entendemos lo que dice la palabra, si usted hace algo sin tener paz, en ese carrito que les dije en un principio, nos vamos a estrellar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por nuestra humanidad. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Quién mejor para ayudarnos a tomar sabias decisiones? Más que su Espíritu Santo. Desde todo, hermanos, desde con quién voy a casarme, desde cómo edifico mi matrimonio, de que cómo construyo los hijos, desde qué carrera estudiar, es en todo. Yo tengo que estarme dejando guiar por el Espíritu Santo. En todas las áreas. No es nada más de que en esta área sí, pero acá no, porque acá yo tengo todo controlado. No, así no funciona. Así no son las cosas, hermanos, es en todo, dice en todo. O sea, si el Señor dice, yo te construí, yo te diseñé a mi imagen y semejanza, fue todo. No nada más fue una mano y un pie, o sea, no, fue en todo. En todo nos hizo semejantes a Él. Entonces, su palabra, ¿qué tiene que estar haciendo en nuestras vidas? Llenándonos, ¿sí? Del afán, hermanos, déjenme decirle que no queda más que el cansancio. Yo creo que muchos de aquí, sí, pueden dar testimonio de eso, ¿verdad? Porque muchos nos hemos afanado tanto en hacer cosas que no tenían la guianza de Dios. Y al final, ¿qué quedó? Estoy agotada, ya no puedo más. ¿Por qué andas haciendo eso? Si eso no te mandé a hacer yo. Así de sencillo. Dejemos que Dios nos guíe. Él nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Sí. Vamos a ver en Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
repita conmigo, son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si Él ya nos liberó de la esclavitud, ¿por qué nosotros nos aferramos a ser esclavos otra vez? ¿Sí? Si Él dijo, yo di mi vida por ti, ¿sí?, para que fueras libre, ¿por qué nosotros buscamos estar esclavizados, atados? ¿Sí? Porque nos afanamos en las cosas de aquí y no en lo que dice su palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién no ha clamado? ¿Quién no ha clamado por eso? Que su palabra venga a nuestra vida. Y clamamos, pero ¿cuándo baja nuestra vida? ¿Cuándo tenemos esa experiencia de decir, Padre, vino tu palabra, y ¿sabes qué? Vine, la puse en práctica y me dio una experiencia maravillosa, pero nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta estar llenos de su palabra. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sí, ser llenos de su palabra. Ay, pastora, ¿cómo da lata con ser guiados con su palabra, verdad? Es que la verdad es esa. Sí. ¿De qué quiere estar lleno usted, hermano? De su palabra, hermanos. De su palabra, ¿verdad? Mantenernos llenos de su palabra, de su conocimiento, para que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso la palabra dice, ¿de la abundancia de qué? ¿Y de qué estamos llenos? ¿Verdad? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos en casa? Porque luego cuando dicen que cuando uno llega a casa, se vuelve real, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Estamos llenos de su palabra y en el corazón tenemos su palabra. Entonces, eso es lo que debemos vivir, ¿verdad? Llegamos a casa, sí, allá voló el saco, por allá quedó el zapato, pero ¿sabe qué? Estamos llenos de su gozo y de su paz. ¿Quién no quiere estar lleno de su gozo y de su paz? No importa que el marido dejó por allá los zapatos, ¿verdad? No, ¿verdad? Nos llenamos de su gozo. No importa que la esposa ahora hizo lo que a usted no le gusta de comer. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que les gusta de comer a ellos, ¿verdad? Sí. Pero eso es vivir su palabra. Eso es vivir el fruto, ¿sí? Vivimos en amor, en armonía, en gozo. ¿Ustedes creen que todo lo que hemos vivido, el tiempo que ha pasado, lo vamos a recuperar? ¿Verdad que no? Pero el tiempo que nosotros podemos vivir a partir de hoy en adelante tiene que ser en excelencia, hermanos. Tenemos que vivir una vida llena del gozo del Señor, llenos de su amor. ¿Sí? ¿Usted cree que va a regresar el tiempo para atrás? Eso ya se quedó en el pasado, ¿sí? Cuando venimos a Jesús, eso se quedó atrás, olvidado. Pero lo que vamos a construir de aquí en adelante, eso es en lo que tenemos que esforzarnos. Y en eso es en lo que tenemos que deleitarnos. Miren, yo siempre pienso y digo, Señor, la verdad es que has tenido tanta misericordia de nuestras vidas, que hemos pasado por una situación de pandemia que jamás en nuestra mente pensó, jamás pensamos que íbamos a vivir todas esas circunstancias. Bueno, al menos yo nunca pensé que iba a vivir algo así, ¿verdad? Y aprendimos, y hubo dolor, y hubo distancia, y hubo aislamiento, y yo creo que cada uno de ustedes pudo haber vivido situaciones diferentes, complicadas, dolorosas, en donde era inexplicable decir, ¿por qué está sucediendo esto?
Pero hoy en día yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿aprendimos eso? ¿Aprendimos de esa situación? ¿Aprendimos de ese dolor? La verdad es que cambió algo en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque déjenme decirles que estuvimos aislados, pero el día de hoy creo que estamos más aislados que antes. ¿Qué cambió? ¿Hubo un cambio? ¿Entendimos lo que Dios estaba anunciándonos? Que valoremos el tiempo, que valoremos la familia, que valoremos a la iglesia, que valoremos a cada uno de los que estamos aquí. Porque por su amor y misericordia nos ha librado de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué seguimos perdiendo tiempo? ¿Sí? El tiempo es irrecuperable. No podemos el minuto que pasó regresarlo y decirle lo voy a cambiar. O sea, ya pasó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué su palabra no nos llena y no nos hace cambiar y ser diferentes? No somos de otro mundo, hermanos, no, somos de este, ¿sí? Pero su palabra es la que nos hace diferentes, pero tiene que vivirla, cada uno tenemos que vivirla. Si no, o sea, ¿de qué sirve todo lo que el Señor nos ha librado? No, es que yo me ofendo bien rápido. No sabe usted, hermana, nomás con que me haya hecho así, ya, sí. La verdad es que no. El Señor moldea nuestras vidas, sí. Y somos un cuerpo, tenemos que salir adelante. Nadie va a dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, asegurémonos, sí, que nuestra boca hable vida. ¿Y qué sucede con los que tienen el tanque lleno? Porque estuve hablando de los que tenemos que estar llenándonos de su palabra, pero a lo mejor ustedes dicen, pero yo sí la leo y yo estoy bien lleno de su palabra, todos los días la leo, ¿sí? Todos los días estoy, ¿sí? Mi tanque está lleno, puede decir usted, ¿verdad? Pero usted tiene la certeza de que está viviendo la palabra realmente como el Señor está diciendo, o la corrompe. Es que si yo le hago así, sale mejor. No. La palabra del Señor dice, viene y ajusta y alinea, y cuando aprieta, duele. Bueno, a mí me duele, no sé a ustedes les duele cuando el Señor viene y les da un ajustón. Sí. Yo prefiero, mire, caminar cooperando con el Señor, a que el Señor venga y me dé una sopladita, porque la verdad, los jaloncitos que el Señor me ha dado, me han dolido como no se dan una idea. Y no quiero, la verdad, no quiero no quiero ser desobediente. Prefiero caminar bajo su guianza y llenándome de su palabra. Y la pregunta es, otra vez, ¿nos estamos dejando guiar por su Espíritu? ¿No escuché los amenes, hermanos? A ver, denle un aplauso al Señor para poder ver que sí. Mire, la verdad es que no cuesta mucho dejarnos guiar por el Señor. Tenemos un corazón inclinado hacia el Señor, ¿sí? Nada más, démosle esa prioridad al Señor y dejar que Él nos guíe, ¿sí? Nos va bien. De verdad, somos orientados a tomar decisiones sabias en el Señor. Así que este tiempo, ¿sí?, no sea un tiempo en donde, no, es que nomás nosotros, no, somos un solo cuerpo, hermanos. Somos un solo cuerpo. Somos hermanos, ¿sí? Somos hermanos. Vamos a ver primera de Juan 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo seremos? Semejantes a Cristo. Pero tenemos que esforzarnos para poder ser semejantes a Cristo. Y Él lo ha dicho, y su palabra lo dice.
Dice, fuiste creado a semejanza, tienes mi mente. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice de ustedes? ¿Perdón? Que mora en nosotros. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Amén. Sí, ¿qué más dice, hermanos? Necesitamos llenarnos de su palabra, hermanos. Sí, sí, necesitamos ser llenos de su palabra. Mire, ¿qué fue lo que Jesús hizo antes de empezar su ministerio? Dice, vino ante Juan a que lo bautizara. ¿Y qué fue lo que sucedió tan pronto lo bautizó? Fue lleno del Espíritu Santo. Cuando él recibe el poder del Espíritu Santo, ¿sí?, lo empieza a usar. Es cuando Jesús dice, toma el rollo de Isaías y lee, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha unido a Jehová, me ha enviado a sanar a todos los pecadores, a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y empieza a leer todo el pasaje. Luego lo envuelve y dice, su palabra se ha cumplido. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo lo que el Señor ha dicho de nosotros? ¿Sí? Vamos a vivirlo, ¿verdad? Dice, después fue llevado al desierto, allí es tentado por Satanás, y dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y empezó a predicar el arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado. La pregunta es, ¿qué necesitó Jesús para ser victorioso en su ministerio? La guía del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy? ¿Sí? La guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Si nosotros no tenemos esa llenura, ¿a dónde vamos a dar? ¿Qué nos espera? Pero si nos llenamos de su palabra, ¿sí?, volvemos a arrodillarnos a nuestro Señor, clamamos al Señor por su guianza, levantamos ese altar familiar que tanta falta nos hace, hermanos, orar en nuestra casa, clamar en nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por el ministerio, porque se haga la obra de Dios en esta tierra. Eso tenemos que clamar. Yo creo que al salir esta tarde, hermanos, sí, no vamos a salir igual como llegamos, ¿verdad? Vamos a llevarnos, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar? Hablarlo en el transcurso del camino en lo que van a su casa, o hablarlo en su casa y decir, ¿qué Dios habló a mi vida? ¿Qué necesito, sí, para que esa guianza del Espíritu Santo esté en mí? ¿Qué necesito quitar? ¿De qué necesito llenarme más? ¿De su palabra? ¿De su palabra? ¿Sí? Entonces, seamos llenos, hermanos, seamos llenos y estemos buscando su palabra, esforzándonos por ello. Mire que nuestra vida no fue llamada a vivir una vida triste, a vivir una vida de alguna enfermedad, ¿sí? Nuestras vidas fueron llamadas a ser victoriosas, pero tenemos que llenarnos de su palabra. Donde usted se pare, usted va a transformar el ambiente de cualquier lugar, pero necesita, sí, que su palabra y esa guianza del Señor esté en usted. ¿Para qué? Para que pueda cambiar, ¿sí? A cada uno Dios lo llenó de diferentes virtudes, de diferentes dones. No lo llenó para que tenga usted esos dones guardados en su casa. Lo llenó para que en el lugar donde usted esté va a cambiar ese ambiente. A lo mejor usted dice, pues si yo solo trabajo, ¿ahí qué voy a hacer? Ahí en ese trabajo, ¿sí?, con una palabra que usted dé, lo va a llenar de vida, o lo va a llenar de esperanza. Así que usted no piense, ¿qué puedo hacer? Puede hacer mucho, puede hacer mucho. En ese lugar pequeño en donde se encuentre, usted puede hacer mucho, pero necesita ser guiado por el Espíritu. Necesita desear ser lleno del Espíritu Santo. Y no pensar, es que ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a transformar?
va a transformar todo, va a transformar una vida. Así como un día la palabra del Señor llegó a nosotros y nos transformó, así, que fui a comprar algo a la tienda, que fui ahí con esa persona, usted le va a traer vida, ¿sí? Ahí. Simplemente, hermanas, su sonrisa cada que ven a alguien, ¿sí? Usted no sabe lo que hay detrás del corazón de cada persona, pero cuando usted llega con esa sonrisa y le dice, hermana, qué gusto verte, y le da ese abrazo, usted le da fuerza, aunque no le diga nada, aunque no sepa nada de lo que está pasando por ella, usted le da fuerza, le da vida, ese abrazo, esa sonrisa. ¿Por qué no podemos conducirnos llenos de su palabra del Señor? ¿Por qué? Porque nos atamos nuestra mente a las cosas de las que estamos bajando. ¿De qué estoy alimentando mi mente? Eso es lo que voy a hablar. Si yo estoy llenando mi mente de la palabra del Señor, eso es lo que voy a dar. ¿Y qué es lo que el Señor nos da? Nos da vida y en abundancia. Y no podemos nosotros apoderarnos de eso. Cuando la palabra nos dice, tienen vida, y diríamos, bueno, pues vida, pero luego todavía termina y nos dice, y en abundancia, en abundancia. El Señor nos da en abundancia. ¿Cómo le vamos a regresar nosotros al Señor? ¿En poco? En abundancia, hermanos. Pero tenemos que desear ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Él nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Qué vas a hacer con esa nueva oportunidad que el Señor te ha dado? ¿Qué vamos a hacer con esa nueva oportunidad que el Señor nos ha dado? Yo no quiero desaprovecharla. Sí. Yo quiero decirle, sí, Señor, gracias por darme esta nueva oportunidad. Sí. Si cree que se equivoca mucho, que comete muchos errores, yo creo que hoy hemos entendido por qué algunas cosas están saliendo mal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que he entendido? Entiendo que no he estado siendo guiado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que voy a buscar. Esto es lo que voy a buscar. ¿Sí? Entonces, el día de hoy nos vamos, ¿sí?, con esta reflexión, lo que Dios habló a cada uno de ustedes a su corazón. Y miren que no importa que es desde el más chico al más grande, a todos el Señor nos ha llamado. Y todos tenemos que ser productivos, ¿sí?, en este tiempo. Hay muchos que todavía no han sido alcanzados por el Señor y que están esperando porque usted se active, porque usted active sus dones, esas virtudes, porque usted diga, aquí, ¿sí?, estoy lleno de su palabra, estoy lleno de su palabra y estoy tan agradecido con el Señor que puedo dar mucho, ¿sí?, porque me ha dado tanto, ¿sí?, me ha dado tanto. ¿Qué va a dar usted? ¿Qué va a dar usted el día de hoy? Nos ha dicho cómo tenemos que responder ante cualquier situación. Nos ha dicho cómo tenemos que conducirnos en esta vida. ¿Qué más nos ha dicho el Señor? Ha dicho mucho, ¿verdad? Y tenemos mucho que agradecerle. Y tenemos mucho también que darle. Así que los invito a ponerse de pie para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra ha venido a penetrar en mi corazón, Señor. Ha venido a sacudir mi interior, Señor, para decirte, Padre, perdóname si no he hecho las cosas a como tú me las has demandado. Perdóname, Señor, si he caminado no al millaje que tú me has dicho, Señor. Pero hoy, Señor, hoy lo he entendido y hoy dispongo, Señor, a ser lleno de tu palabra, Señor, para poder, Señor, ser guiado por ti, Señor, a donde tú me lleves, Padre, a donde tú me alcances, Señor,
Padre, porque ahora mis respuestas, Señor, serán basadas en la palabra que tú me has dado, Señor. Ayúdame a conducirme, Señor, como esa hija tuya, como ese hijo tuyo, Padre. Como tú nos has diseñado en esa perfección, ayúdame a verme de esa manera. Lléname de tu fuerza, Padre, lléname de ti, Señor, Espíritu Santo. Úngenos, úngenos una vez más, llénanos de tu presencia y ayúdanos, Padre, a compartir de ese amor que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a caminar en este tiempo llenos de ti, porque sabemos qué es lo que vamos a responder, porque sabemos hacia dónde tú nos llevas, Señor. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho bien, pero hoy nos decidimos hacer las cosas en excelencia, como tú nos has enseñado. Hoy disponemos este corazón a buscar tu voluntad, a ser llenos de tu palabra. Oh Padre, ayúdanos, ayúdanos, que sin ti nada somos, nada podemos hacer. Gracias, Padre, porque hoy nos permitiste estar aquí, escuchando de tu palabra, apoderándonos de todo lo que nos dices, Padre. Llénanos, llénanos, Espíritu Santo, llénanos, llénanos una vez más. Y cada vez que necesitemos, Espíritu Santo, clamaremos a ti por tu sabiduría, por tu conocimiento. Clamaremos a ti por ese amor, Señor, que tú nos has enseñado, porque con nada podemos quedarnos. Y cada vez que afrontemos alguna circunstancia en nuestra vida, sabemos cómo lo vamos a hacer.